Lucas, qué alegría tenerte aquí en Papiro 52. Me pone muy feliz estar acá. Gracias por la invitación, gracias por esta charla, Aarón, por estos días que estamos pasando acá en México. Estoy muy contento. Nos ha gustado mucho el tono, la comida, la gente, tus charlas, lo cercano que eres y en una gran profundidad teológica también nos hablas de una manera muy sencilla de las verdades del Evangelio. Bueno, creo que ese es un desafío, creo que no solamente para mí, sino para todos los creyentes que atravesamos el mundo, de poder hacer esas traducciones, ¿no? Esos puentes entre la experiencia del Logos y la vida concreta de las personas, de las sociedades, ¿no? Cómo hacer ese puente para conectar la trascendencia con la inmanencia, la vida de Dios con la vida de la humanidad. Creo que en esa estamos todos, pero para mí es uno de mis temas que siempre me llama y en el cual siempre siento que tengo que seguir trabajando en pos de eso. ¿Nos puedes platicar a los que estamos en este programa que tiene muy pocas emisiones, perspectivas? ¿Nos puedes platicar acerca de tu caminar? ¿Quién es Lucas Magnin? ¿Cómo ha llegado a ser el escritor hoy? A ser ese hombre exitoso, pero ese hombre también profundamente sencillo. ¿Y cómo ha sido ese tránsito de tu vida? Bueno, en primer lugar creo que hay que aclarar que soy un ser humano, contra todos los rumores Argentina. de que soy un reptiliano. Eso no es verdad. Argentino, y eso no sé si es bueno o malo, ¿no? Es, como decía Borges, decía que era una especie de fatalidad. Ser argentino es una fatalidad, es algo que está, digamos, como una tragedia griega. Soy efectivamente argentino, aunque actualmente vivimos en España con Almen, mi esposa. Tengo 36 años al día de hoy. En 20 años que vean este programa, voy a seguir teniendo 36 años en algún universo. Estudié algunas cosas, estudié primero comunicación, después estudié literatura y después estudié teología y me encantaría poder seguir estudiando. Creo que nos mantiene siempre flexibles y frescos mantenernos estudiando. Me gusta mucho el arte y de hecho he desarrollado algunas cosas en cuanto a eso, tanto a partir de la literatura, sobre todo poesía, aunque algo de narración también. Me gusta mucho la música y tuve un recorrido como cantautor, tuve algunas bandas, grabé un par de discos, aunque hoy en día no estoy haciendo mucho en ese camino. Y me gusta mucho también la teología, particularmente el estudio sistemático de las cosas que creemos los creyentes. Y vengo desarrollando también una tarea en esa línea teológica. Mi último libro, el último que salió, es La Rebelión de los Santos, Cristianismo y Posmodernidad, y estamos bien a las puertas. No sé cuándo saldrá este episodio, pero estamos bien a las puertas. Cuando salga el episodio ya lo tendremos. Ya va a estar el libro, el nuevo se llama 95 tesis para la nueva generación, manifiesto de espiritualidad y reforma a la sombra de Lutero. Así que esos han sido un poco como mis recorridos. Me gusta mucho mirar películas, mirar series, me gusta estar con mis amigos. Y amigos contigo. Espero. Nos gusta mucho viajar, con Almen también, y por lo pronto estamos súper felices de estar acá en México, conociendo no solamente la comida fantástica, sino sobre todo las personas fantásticas que hay acá. ¿Cómo puedes explicar una faceta que conocemos en muchas personas, una faceta teológica, una faceta de un estudioso profundo de la Biblia y de cualquier otro tema, en el derecho o en la medicina, y esa otra faceta artística mucho más libre, o de estar mirando y sacando conclusiones de películas o de series, un tema muy posmoderno, ¿no? ¿Cómo podrías explicarlo para unos y para otros? En lo personal creo que tengo como un poco esas tensiones en mi personalidad, como una línea que me lleva más hacia la bohemia, hacia el lado más creativo, el lado izquierdo del cerebro, digamos, y por otra parte como otra faceta u otra personalidad que es más sistemática, más del estudio, más del método, más del lado derecho. Entonces en ese sentido me gusta que se crucen mutuamente, me gusta que lo que sea más bohemio tenga un sustento más sólido y más orgánico, más sistemático, y a su vez
algo que puede ser como muy duro, muy teórico, como un libro de teología, esté impregnado y empapado por la vida que puede traer el arte, que puede traer la poesía. Me gusta esa mutua contaminación, ¿no? Esa hibridación entre como diferentes formas, porque en el fondo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Diferentes formas de acercarnos a la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza, ¿no? Una línea metódica puede alcanzar hasta cierto punto, pero incluso los grandes filósofos siempre han sido muy conscientes que más allá de las posibilidades del lenguaje, de lo sistemático, de lo lógico, existe el terreno de la poesía, que es el terreno de lo otro, ¿no? Lo que acerca el mundo de lo trascendente a lo nuestro, y en ese sentido el lenguaje siempre se queda corto. De igual manera la racionalidad siempre se queda corta, y esa es una idea muy posmoderna, ¿no? La idea de que la racionalidad nos alcanza cierta parte del camino, pero después entramos en el terreno dentro de lo que la teología cristiana llama el misterio, ¿no? La lógica nos acerca, nos hace caminar un poquito, pero después ya entramos en el ámbito del misterio. Si solamente se queda en una cuestión meramente lógica y racional, creo que se vuelve muy rancio, creo que se vuelve aburridísimo, y que sobre todo no conecta con una gran cantidad de personas, y en particular lo pienso en América Latina. En América Latina tenemos un modus vivendi, una forma de ser que siempre tensiona el pensamiento racional y lógico, ¿no? Entonces, un pensamiento puramente racional que no se meta en el misterio, que no se meta en la poesía, en el arte, creo que termina conectando muy poco con los seres humanos reales, quizás de esta parte del mundo al menos, pero al mismo tiempo un pensamiento puramente anclado en el misterio, o una práctica puramente anclada en el misterio, que no tenga un anclaje en la racionalidad y en la lógica, también me resulta un poco insuficiente. Mi cerebro se siente insatisfecho, por eso busca siempre como estas mutuas contaminaciones. Me gusta pensarlo así, como un mestizaje entre ambos lados del cerebro. Por eso vas del hemisferio derecho al izquierdo, del izquierdo al derecho y ahí buscando el equilibrio, me parece. ¿No te peleas contigo mismo? Todo el tiempo. Y bueno, es muy interesante porque hablas de una faceta muy bohemia, cantante, tienes composiciones, pero ahora has virado a escribir verdaderos puntos que lo hablábamos, por ejemplo, ahora en la mañana de cuántas personas llegan y te dicen, es que lo que tú estás diciendo es lo que yo traigo en mi cabeza y no sabía cómo expresarlo. ¿Por qué la rebelión de los santos? ¿Por qué es un oxímoron? Un oxímoron es una figura del lenguaje donde se presentan como cercanas dos realidades que en realidad están muy lejos. La típica es hablar de un silencio ensordecedor, por ejemplo, ¿no? Y me gusta esta cuestión de la rebelión de los santos, no porque los santos no sean rebeldes, sino porque generalmente la figura del santo, de la santidad, está muy asociado con una pasividad, con una actitud que se deja llevar puesta por la vida y por la realidad. Y en ese sentido me gustó tensionar un poquito, porque yo soy una persona muy de las paradojas. Ya estuvimos hablando de los lados del cerebro, y ahora quizás nos metemos en algunos asuntos teológicos. Soy una persona muy de las paradojas. Me parece que, como decía Chesterton, cada vez que descubrimos contradicciones o aparentes contradicciones en la forma de percibir la realidad, estamos topándonos con un borde de la realidad, y estamos topándonos con un aspecto de la realidad que necesitamos de esta tensión. Creo que por eso tiene que ver con la rebelión de los santos. Ese siempre en mi cabeza fue como el título central del libro. La idea de cristianismo y posmodernidad tiene que ver como poner como una base sobre lo que vamos a estar hablando, como un telón de fondo en algún punto, pero quizás el núcleo de la propuesta del libro está más asociado con el subtítulo, ¿no? Con la rebelión de los santos. Vamos, si te parece, a hablar un poquito de cristianismo y posmodernidad, y después nos vamos a 95 tesis. De aquí hubo muchos ensayos que me hicieron explosión en la cabeza. Y hubo muchas cosas, como decíamos antes, de que explicas de una manera muy, muy exquisita lo que muchos pensamos y no le damos una forma, o no logramos que eso que está en la cabeza se verbalice. El problema de los anteojos.
cómo todos miramos las cosas de acuerdo a una cosmovisión o a un paradigma que está muy bien en nuestro grupo o en nuestra iglesia o en nuestra familia, pero cuando nos encontramos con otro que piensa diferente, incluso en la fe cristiana, porque eso tampoco lo concebíamos hace un tiempo. ¿Cómo puedes explicar este problema de los anteojos? El dilema de los anteojos, si no recuerdo mal, es el capítulo 2 del libro. Cosmovisión, conocimiento y subjetividad en la posmodernidad. Y como seguramente va a haber muchas personas que lo lean, bueno, está en la página 33. Es un capítulo que tiene que ver con lo que llamaríamos la epistemología, ¿sí? La epistemología tiene una forma de entenderla como más académica, que es una línea de la filosofía, pero como a nivel más general, cuando hablamos de epistemología, hablamos de la forma en la cual percibimos el mundo, ¿no? Y quizás el tema de los anteojos, me gusta esa metáfora, porque es poner en consideración como para las personas como yo, que tenemos la vista un poco desgastada, que entre nosotros, sujetos, y la realidad, el objeto, hay un filtro. Un anteojo es algo que se mete entre la realidad y yo, y que de alguna manera influye en mi forma de percibir las cosas. Yo no puedo decir que no hay nada entre la realidad y mis percepciones. Y en ese sentido creo que ese es uno de los grandes aportes del pensamiento posmoderno. El pensamiento posmoderno puso mucho el punto en el hecho de que somos personas subjetivas, ¿no? Y en muchos ambientes la palabra subjetividad está muy cargada de algo negativo. Decir subjetivo es igual a decir falso o decir es tu problema, no es la realidad. Y lo cierto es que si vamos a tomarnos la epistemología un poco más en serio, todas nuestras lecturas son subjetivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos sujetos. Nuestra posición en el mundo es justamente una posición. Y desde esa posición miramos, percibimos, entendemos. No significa que lo que estemos viendo, percibiendo o entendiendo sea falso. Sí que es una perspectiva, una forma de ver las cosas. Por eso me gusta mucho pensar a mí en la tradición del arte occidental y particularmente en ese periodo del siglo XIII, XIV, XV, que es el momento en el cual va surgiendo dentro del arte occidental la perspectiva, ¿no? Después pónganse a googlear en sus casas cómo eran las pinturas en el medioevo, cómo eran las pinturas en la antigüedad. Eran pinturas 2D, ¿sí? Eran pinturas que no tienen profundidad. De pronto, sobre todo en Italia, se empieza a hablar mucho acerca de que empieza a surgir la subjetividad moderna. Es decir, si pintamos algo plano, en algún punto lo había podido pintar cualquier persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una visión plana de la realidad. No obstante, y lo vemos muy claro, por ejemplo, en la Gioconda, ¿sí? La pintura de la Gioconda. A una que le acaban de dar un pastelazo, ¿no? Esa misma, Sí, esa misma. sí. Si miramos la Gioconda, es claro que la posición desde la cual es percibida la Gioconda y es percibido el mundo es una percepción, ¿no? Es un lugar del mundo para ver y por eso se empieza a trabajar en la idea de las 3 dimensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy parado acá y si estuviera parado acá, la cosa sería diferente. Y es muy interesante porque con ese desarrollo de la pintura también hubo un desarrollo de la conciencia, que después Descartes lo pondría en los términos de pienso, luego existo, ¿sí? Es decir, yo pienso, percibo, me asumo, me doy cuenta de que estoy pensando y así como me doy cuenta de que estoy pensando, soy consciente de mi existencia. La pintura, en algún punto, se adelantó a esa conciencia. La pintura, y pienso, por ejemplo, ya desde Duccio de Boninsegna, ¿no? Un pintor italiano que empieza a desarrollar cada vez más esta cuestión de la perspectiva, porque la perspectiva da la pauta de que yo ocupo un lugar en el mundo. Y si fuera otra persona, pintaría un poco diferente. Y si yo me parara desde otro lugar, pintaría algo un poco diferente. Es la misma época también en la cual los pintores empiezan a firmar sus obras. Esto es muy interesante, porque hasta ese momento No se firmaban. no se firmaba. Claro, no sabes quién lo había hecho. Si uno va a ver pinturas anteriores al siglo XIII, XIV, va a ver que no va a encontrar firmas. ¿Por qué? Porque no se asumía que esa fuera la visión de una persona, sino que había cierta noción más compartida de mundo. Podríamos decir, una intersubjetividad más compartida. De pronto empieza a emerger la subjetividad moderna.
Y con el tiempo, mientras van pasando los siglos, vamos llegando hacia la modernidad tardía, ¿sí? Estas décadas y siglos de modernidad, que han llevado quizás a una exacerbación de la conciencia subjetiva. Creo que necesitamos, como para no desbarrancarnos por un subjetivismo o por un objetivismo, necesitamos siempre recordar esto. La realidad está ahí afuera. En el momento en el cual nosotros digamos que la realidad ya no está más afuera, sino que simplemente está en mi percepción de la realidad, entramos en un solipsismo, como se suele hablar, ¿no? Esta famosa frase de si cae un árbol en el medio del bosque, ¿hace ruido? ¿No? La idea de que si no hace ruido es porque nadie lo percibe. Ese es el subjetivismo más grande. Pero, o porque yo no lo percibo. O porque yo no lo percibo, porque a mí no me pasa, entonces no existe. O porque yo no lo veo así, por lo tanto no existe. Que se da mucho en esto. Hoy en estos días se da mucho, ¿sí? Y una visión más moderna, esta visión postmoderna, trabaja mucho el subjetivismo. Una visión muy moderna, muy modernista, hace mucho hincapié en la cuestión del objetivismo. Es decir, la realidad es así, no tiene que ver con cómo la percibas. ¿Por qué? Porque la medimos, porque la estudiamos, porque la entendemos y la diseccionamos con el método científico. Esa arrogancia moderna de poder objetivar la realidad entra en crisis en los últimos siglos, ¿no? Cuando Freud empieza a decir, bueno, lo que pasa en la cabeza de un ser humano no es tan fácil como decir percibo y esta es la realidad, ¿sí? Hay todo un montón de procesos subconscientes e inconscientes que afectan la forma en la que percibimos. Y por eso tienen que ver los anteojos. Y ahí vuelvo al tema del que empezamos, que me fui por otros asuntos. Pero volvemos al punto, ¿no? El hecho de que tenemos anteojos, y esos anteojos pueden ser nuestros procesos mentales, pueden ser nuestras historias personales, puede ser la cultura en la que crecimos, puede ser la enseñanza de nuestra familia, puede ser las películas y las series que estemos viendo en ese momento. Todo eso influye en la forma en la que percibimos los libros que estamos leyendo. O los libros que estemos leyendo, ¿no? Entonces, hablar de los anteojos es muy importante, porque si no somos conscientes de eso, lo más probable es que estemos elevando o nuestra subjetividad a un lugar objetivo o la subjetividad de nuestro grupo. Es decir, como nuestro grupo mira las cosas así, por lo tanto, esta es la única forma de existencia en el mundo, ¿sí? No voy a negarlo. La cosmovisión del cristianismo y la de cualquiera otra fe que predique algún tipo de trascendencia está fuertemente influenciada por la voluntad de encontrar sentido a la existencia. Vivir creyendo que existe algo más que nosotros mismos cambia considerablemente nuestras percepciones de la realidad. Veremos esperanza donde otros observarán vacío. Veremos propósito donde otros percibirán puro azar. Pero lo mismo es cierto sobre la idea contraria. Pensar que Dios no existe, que no hay trascendencia, que toda experiencia espiritual es nada más una sugestión, es también una hipótesis previa, una especie de lente que afecta las percepciones. Claro. Esa es una concepción como muy posmoderna, ¿no? Y que en ese sentido, la posmodernidad generalmente está asociada como es el mal que viene a invadirnos, es el mal que está batallando contra todo lo que consideramos sagrado y cristiano. Y en realidad, eso que acabas de leer, es un concepto muy posmoderno. Porque el concepto moderno te diría, como yo no puedo demostrar la existencia de Dios, entonces mi hipótesis, y ahí viene toda la tensión moderna entre la fe y la ciencia, ¿no? O la razón y la religión. La idea de que si no puedo demostrar sistemáticamente la existencia de Dios, por lo tanto Dios no existe. La posmodernidad nunca va a llegar a decir una cosa como esa. La posmodernidad va a decir, tenemos percepciones previas, tenemos hipótesis previas. Algunos decimos, a partir de una hipótesis previa, creo que hay esperanza en el mundo, ¿eh? Para mí este vaso está más lleno que vacío. Otro lo va a mirar y va a decir, no, para mí este vaso está más vacío que lleno. Son hipótesis previas y vamos a interpretar la realidad a partir de esas hipótesis previas. Por eso es tan importante pensar en los anteojos, porque los anteojos tienen que ver con un montón de esas percepciones previas, un montón de esos filtros culturales, personales, mentales, emocionales, espirituales, etcétera, que influyen en la forma en la que percibimos el mundo. Si no somos conscientes de que tenemos filtros, vamos a decir simplemente, no hay otra explicación para este vaso que estar como yo lo veo, ¿no? Hay una frase muy... Aquí está claramente que no lo ves. No existe eso. Eso se ve mucho. Y eso se ve muchísimo en redes sociales. No es absolutamente evidente de que esto es así. Y la persona del otro lado de la pantalla dice, para mí no. Entonces uno puede pensar que la persona del otro lado de la pantalla es mentirosa o es perversa. O está cerrada. O está cerrada. Pero de cualquier manera es alguien del lado del mal, ¿no? Esa es una forma de verlo. Y es una forma de verlo que nos provee cierta seguridad.
¿Por qué? Porque nosotros estamos del lado del bien, del lado de la bondad, del lado de la verdad. Complejizar un poco ese asunto, es decir, quizás yo creo que lo que estoy diciendo es verdad, pero ¿qué es lo que me estoy perdiendo? Porque incorporar una reflexión sobre los anteojos no significa decir yo ya no tengo convicciones o lo que yo creo da igual, sino que es decir, yo creo que esta es una explicación, quizás una buena explicación de lo que está pasando, quizás la mejor explicación que está pasando, pero sé siempre que mi explicación va a ser incompleta. No es que dejo de tener convicciones, es que digo, esas convicciones necesitan enriquecerse. Y necesitan enriquecerse probablemente de las personas que me están diciendo que es exactamente contrario a como yo lo veo. Si yo tengo la capacidad de poder dialogar con eso y de no ver al otro como mi enemigo, es muy probable que mi cosmovisión, mi forma de percibir el mundo, crezca. Si yo no puedo dialogar con el otro, lo más probable es que mi cosmovisión se vaya haciendo cada vez más chiquita. Porque cada vez va a haber otros puntos de vista que voy a tomar como enemigos. Entonces voy a tener que cerrar filas. ¿Y no crees que las redes sociales y que lo que estamos mirando hoy, un tema polémico, la política? ¿Qué sucede con las redes sociales? Cada vez yo me acerco más con los que piensan como yo o yo pienso como ellos y hacemos un frente común con los que piensan diferente. Pero me doy cuenta, gracias a los algoritmos de Facebook, por ejemplo, o de Twitter, que mucho más personas piensan como yo y que se va volviendo esa una verdadera realidad en mi concepción. Claro. Y no me doy cuenta que lo único que hace el algoritmo es acercar a la gente que piensa igual. Claro. Pero no va eso alejando a las personas de una misma sociedad. Totalmente. Puede ser religión y puede ser cualquier otro tema. Puede Hasta ser fútbol. Sí. En buena medida es un comportamiento sectario el del algoritmo, ¿sí? Porque va formando pequeños grupos aislados y que perciben al resto como enemigos, como peligro. Y eso, aunque es pésimo para la convivencia social, probablemente sea algo muy valioso a nivel de mercado. Hay un documental fascinante que se llama El dilema de las redes sociales, que plantea justamente esta dimensión mercantilista de cómo se utiliza el algoritmo para crear facciones. Ellos contra nosotros, ¿sí? Porque se desarrolla una identidad de grupo, y la identidad de grupo atrae, convoca, ¿sí? y da como cierta estabilidad a la vida de las personas. Pero en el fondo es un pensamiento muy sectario y que creo que estamos siendo testigos de una ingeniería social terrible, ¿no? Una ingeniería social que quizás dentro de 10, 20, 30, 50 años veamos las consecuencias reales de cómo este tipo de posicionamientos están creando facciones y a dónde van a llevarnos esas facciones de acá a un par de décadas. Nos va a afectar en el corto plazo. También. Vamos ahora a brincar, porque todo tiene una caducidad, hasta este programa. Vamos a brincar ahora a las 95 tesis. ¿Qué fascinación tienes con Lutero? Lutero estaba de la cabeza. Lutero es un personaje fascinante por donde se lo mire, ¿no? Bueno, si pensamos en hombres que vienen a romper la cultura de la época y a romper paradigmas y a trastornar al mundo, uno es Lutero. Definitivamente. Es uno de esos puntos de inflexión en la historia, Lutero. ¿Y qué tiene que ver Lucas con Lutero? A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Con palabras, sería bueno. Con palabras, sí. O puedo hacer algún tipo de coreografía también si para TikTok después. A ver, Lutero me parece un personaje fascinante, no solo porque estuvo en el momento justo, en el lugar indicado y con las ideas como que pusieron la chispa para un montón de cambios sociales. Claro, venía un trasfondo, venía de telón de siglos sí. preparándose todo eso, ¿sí? O sea, Lutero no cae de una cigüeña, ¿sí? No es que es un concepto muy europeo. Las cigüeñas vienen de París. ¿No? Sí, totalmente. Lutero no viene de una cigüeña, sino que es parte de un entorno cultural, de un entorno histórico, y sí es un personaje que tiene una personalidad bastante particular,
que lo hace catalizador de un montón de procesos que estaban embrionarios hasta ese momento, ¿no? Quizás de las cosas que más me gustan de Lutero tiene que ver con lo paradójica que era su personalidad. Y la paradoja, en ese sentido, tiene la capacidad de mantener las cosas en movimiento. Por eso me gusta tanto la paradoja. Porque cuando las cosas son simplemente blancas, para ponerlo en un término, o negras, si son simplemente blancas o simplemente negras, no hay conflicto en la historia, no hay desarrollo. Para que haya desarrollo, tiene que surgir el conflicto. Esto es el narrativa 101, ¿sí? Es como el primer paso de crear una narrativa es encontrar el conflicto. Y justamente la paradoja lo que permite es eso, ¿no? Está el blanco, pero está el negro. Y Chesterton, que ya lo cité hace un rato, pero me gusta muchísimo, Chesterton decía que la paradoja no es el gris, es la presencia continua, constante del blanco y el negro. Y entonces el blanco y el negro con una escala de grises, ¿no es un concepto muy posmoderno? En buena medida sí, porque la posmodernidad asume la paradoja, la modernidad la descarta. ¿Sí? La modernidad es justamente ¿Es blanco? ¿Es blanco o es negro? En el blanco está la razón, la verdad, la lógica, la ciencia, la ilustración, la iluminación, la filosofía. En el negro está la religión, los mitos, las leyendas, la subjetividad, el yo lo digo porque así es. Todo eso pertenece a eso, ¿no? La posmodernidad se siente mucho más a gusto. Es una época mucho más tensionada. Y en ese sentido, aunque a muchas personas quizás no le haga sentido lo que voy a decir, la posmodernidad tiene muchos elementos que conectan con la forma en la cual el cristianismo está estructurado. Porque el cristianismo es una religión intrínsecamente paradójica. Porque en el centro del mensaje cristiano está la idea de que el logos se hizo sarx. El verbo se hizo carne. No hay una paradoja más grande que esa. Aunque podríamos decir también la de la cruz y la resurrección. Aunque podríamos decir también el hecho de que la iglesia es una, pero a la vez es mucha. Aunque podríamos decir también muchas otras cosas, ¿no? En el centro del mensaje cristiano está la paradoja. Y la posmodernidad es una época histórica en la cual la paradoja está presente por todos lados, ¿sí? Estamos mucho más a gusto hoy en día con el concepto de paradoja que en la modernidad. Y creo que podemos hacer una gran valoración de todo eso y traer para la fe cristiana, ¿no? A nivel apologético, digamos, traer esa paradoja posmoderna a la fe cristiana, porque también dentro del núcleo de la fe cristiana existe la paradoja, ¿no? Quizás estamos tan acostumbrados a una forma moderna, racionalista de entender la fe cristiana, que cuando la paradoja aparece en la cultura posmoderna, nos sentimos que no sabemos nada con eso, no tenemos nada que hacer con todo eso. Pero si leemos los padres de la iglesia, si leemos el mismísimo Nuevo Testamento, por todos lados nos va a aparecer la paradoja. Y creo que es algo muy valioso que podamos recuperar este elemento. Y volviendo a Lutero, me gusta Lutero porque en su pensamiento, en su personalidad, la paradoja aparece constantemente. Me gusta decir que sus blancos son muy blancos y sus negros son muy negros, ¿sí? Sus luces son realmente espectaculares y no por nada dejó la huella que dejó en la historia de la teología. Pero sus sombras son también terribles, ¿no? Porque todo lo grande proyecta sombras grandes. Entonces, en el caso de Lutero vemos eso muchísimo. Por eso me parece un personaje tan fascinante. Y en este libro en particular, aunque hablo mucho acerca de la teología de Lutero, la vida de Lutero, anécdotas raras de Lutero y cosas así, no es un libro sobre Lutero. Es un libro en el cual Lutero me sirve a mí como un interlocutor, ¿sí? Así como ahora estamos hablando nosotros dos, en el libro yo hablo con Lutero. Entonces, a partir de su propia historia, a partir de sus ideas, voy hilando las cosas que me están cargando a mí, ¿sí? Hay una frase de Julio Cortázar, de una novela que se llama Los Reyes, que me gusta mucho, en el cual un personaje le dice a otro: sos como una lámina de bronce, me escucho mejor cuando te hablo. Y me gusta mucho esa idea. Lutero para mí en este libro es como una lámina de bronce, porque en sus historias, en sus ideas, en sus conceptos, en sus paradojas, encuentro una resonancia de un montón de cosas que estoy pensando, que veo que están pasando,
que muchas otras personas se están preguntando. Y por eso digo, a ver, volvamos a mirar la historia del cristianismo, volvamos a mirar la historia de la Reforma, la historia del movimiento protestante, de la Iglesia evangélica, y a ver, ¿qué tiene para decirnos todo eso más allá de un montón de categorías fijas y duras en las cuales hemos ya situado las cosas? Y que en ese sentido, como ya son duras y como ya son estancas, no hay mucho más que nos puedan decir, ¿sí? Y creo que eso se ve mucho dentro de la reflexión de la teología protestante. Como, sí, somos protestantes, somos reformados, esta es la doctrina, pero está tan dura, está tan fijada, que no nos puede interpelar ya mucho, ¿sí? Ya ha quedado fijada y no podemos dialogar con eso. Entonces creo que necesitamos nuevas maneras para acercarnos a esa tradición también. ¿Y no será entonces, regresando a tus 95 tesis, no las de Lutero, las tuyas, y no será que entonces entramos en la tesis número 16? Romper todo no significa reformar la iglesia ni cambiar el mundo. No entramos algunos como que todo se cambie, que todo sea diferente, y otros, no, déjalo tal cual. Si no está roto, no lo arregles. Eso pasa mucho, ¿no? Y creo que son mutuas reacciones. Y en ese sentido son como las puntas del péndulo. Algunos están en contextos en los cuales la visión tan de esto no va a cambiar, no puede cambiar, no queremos que cambie. Y no le muevas. Y no lo muevas, entonces no hay ningún margen para autocrítica, para esta idea tan protestante de la iglesia reformada. Digamos, la iglesia siempre tiene que estar en una constante reforma. Como algunas personas están en contextos como eso, sienten esta tensión de decir, no, ya fue, no me importa nada, voy a romper todo, ¿sí? Como el documental ese del rock latinoamericano, rompan todo. No obstante, creo que son ni la forma absolutamente fijada, ni la forma absolutamente caótica, nos van a dar la respuesta que quizás unos y otros están queriendo, están buscando, están necesitando. Si todo sigue igual, lo más probable es que muchas personas vayan percibiendo que este no es el evangelio. Y eso ha pasado a lo largo de la historia una y otra vez. ¿Y tú crees que eso pasó con el Señor Jesús cuando llegó a este mundo? ¿En qué sentido? Que Él vino a que las cosas siguieran igual o vino a romperlo todo. Y ahí está la paradoja de nuevo, ¿no? Jesús dice, yo no vine a negar la ley, ¿sí? Yo vine para llevarla al cumplimiento. Pero qué loco que llevarla al cumplimiento se percibe como un rompimiento. Y esa es justamente que para José o para cualquier fariseo de ese momento era un loco que venía a trastornar al mundo, ¿no? Y de hecho aparece en Hechos esa frase, me parece, ¿no? Estos son los que andan trastornando el mundo. Ahora ha llegado aquí. ¿Sí? Entonces eso está muy presente. Me parece que, de vuelta, la paradoja tiene que estar presente. Hay un crítico cultural que se llama Jordan Peterson, que habla mucho de la tensión productiva, paradójica, entre el orden y el caos, ¿no? Una sociedad, una persona, una institución que es puro orden, mata la vida. Ahora, una persona, una institución, un grupo humano, que es todo caos, mata la vida. El caos y el orden se necesitan mutuamente, ¿no? Y creo que esa tiene que ser como que necesitamos abrir los ojos de que eso está pasando, digamos. Y que hubo estructuras basadas absolutamente en un orden que lo único que hace es fortalecer el statu quo. O organizaciones y grupos humanos. Por eso a veces se cambia todo para que siga igual. Justamente, como dice, de hecho lo trabajo eso en una de las tesis, ¿no? Hay una novela italiana que se llama El gato pardo, de Lampedusa, y en El gato pardo aparece esta frase, ¿no? Que cambie todo para que todo siga igual, ¿no? Y creo que eso, me voy de tema, pero creo que eso ha pasado un poco con la pandemia, ¿no? La pandemia vino a darnos una lavada de cara de muchas cosas y a cambiar algunos mecanismos, pero tengo la impresión de que en buena medida esos mecanismos no son mecanismos que están dándole la vuelta al círculo para regresar al mismo punto. Claro, básicamente. Entonces, ok, no lo hacemos presencial, lo hacemos por Zoom. Pero hacemos lo mismo.
Nunca cambió, nunca cambió el fundamento teológico, nunca cambiaron las bases de percibir, nunca cambiaron la forma de percibir cómo dialogamos con la cultura. Eso sigue todo igual, que eso es lo verdaderamente importante. Esas son las bases, el sustento de todo lo demás. Cambiaron algunas formas. Buenísimo que ese sea un paso de última, ¿no? Es un paso. Vale que sí. Ahora, si nos conformamos con ese pasito, lo más probable es que todo sigue igual, ¿no? Como en la frase de Lampedusa. Tu tesis 25, para criticar algo, primero es necesario entenderlo. Platícame de esa tesis. Me dejó impresionado. Es un mecanismo... Hoy en día la apologética está muy de moda, ¿no? Surge la apologética por todos lados. En algún punto surge a partir de personas queriendo dialogar con aquellos que no son creyentes, dando razón de su fe, ¿no? Como dice Pedro, si no recuerdo mal. Pero en buena medida creo que la apologética que se ha vuelto tan de moda en redes sociales tiene más que ver con creyentes hablándose a sí mismos. Es decir, más que un argumento para que me escuche un otro que no cree, son argumentos para que yo mismo pueda saber por qué creo lo que creo, ¿no? Y hay muchas formas de hacer la apologética. Hoy en día veo bastante una apologética combativa, una apologética dura, que no busca dialogar, busca avergonzar. Que es un poco una respuesta también. También es una respuesta, ¿sí? Siento que así me tratan. La contundencia ¿no? La contundencia del mensaje. Sí. Siento que así me tratan, siento que este es el tono de la conversación, por lo tanto este va a ser mi tono también. Si me gritas te voy a gritar más fuerte. Y ahí es donde los cristianos tenemos que ser diferentes. Wow. Porque esas son las palabras de Jesús, ¿no? Los reyes de este mundo, los poderosos de este mundo, tratan a sus súbditos de esta manera, pero entre ustedes va a ser diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la fe cristiana, el salto que tiene que dar, no es responder con la misma moneda, no es dar la otra cachetada, sino que por el contrario es hacer ese salto, lo cual no significa no tener argumentos, lo cual no significa no dar el diálogo cultural, pero no a partir de replicar la actitud. Si la actitud es violenta, si la actitud es denigrante, confrontar, humillante. Sí. Bueno, Jesús ya lo dijo. Si les pasan estas cosas, son bienaventurados. O sea, sería problemático si no les pasaran, porque esas cosas le pasan a los falsos profetas. Entonces, creo que algo que veo muy a menudo en estos debates apologéticos es una incomprensión de lo que el otro piensa. Entonces, en este capítulo, acerca de para criticar algo es necesario primero entenderlo. Generalmente es como, bueno, leí media página de un texto criticando este fenómeno y a partir de eso yo siento que entiendo de qué trata este fenómeno, ¿no? Y si no recuerdo mal, en este capítulo... Y nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lindo sentir que tengo razón. A todos nos gusta sentir que tenemos razón. Si no recuerdo mal, en este capítulo trato acerca del caso de Lutero con los judíos. Oh, wow. Lutero no tiene amigos judíos. No. Lutero no tiene conocidos judíos. Solamente conoce unos pocos judíos que se habían convertido al cristianismo y que habían escrito obras criticando a los judíos. Entonces, todo su bagaje cultural acerca de qué es un judío, cómo piensa un judío, cuál es el mundo cultural de un judío, viene de Lutero, de gente opuesta a todo eso. Entonces, ¿cuál es la actitud de Lutero ante todo eso? Reforzar prejuicios culturales, porque no los entienden, porque no los conocen. Y creo que ese tipo de actitudes nos pasa a nosotros una y otra vez, ¿no? A partir de cosas que no conocemos ni entendemos de cómo el otro piensa, de cómo el otro siente, de qué cosas le han pasado para llevarlo a ese punto, nosotros construimos todo un mundo. Hace mucho tiempo... narrativa se refuerza. Se refuerza, ¿sí? Hace poquito hablé con una pastora italiana que se llama Lidia Maggi y ella decía... Sí, que esos videos son increíbles. Los invitamos a verlos, ¿eh? Es del podcast de la Rebelión de los Santos, justamente. Y Lidia dice una cosa fascinante. Dice, generalmente, cuando hacemos esta labor apologética, agarramos lo mejor de lo nuestro y lo peor de los demás. Sí, claro, por supuesto. Entonces, agarramos todos los puntos
bajos los puntos, las contradicciones del otro, las miserias del otro, y construimos una apologética a partir de sus miserias y de mis glorias. A partir de mis claridades y sin hacerme cargo de mis contradicciones, que todos las tenemos. Y a partir de ahí busco justamente ganarle al otro. Que es muy diferente de ganar al otro. ¿Sí? Es ganarle al otro, implica derrotarlo, implica destrozarlo, implica que quede en evidencia. Ganar al otro es una cuestión mucho más neotestamentaria, me parece, ¿no? Pablo habla de eso, Pedro habla de eso, de esta cuestión de cómo... O sea, la intención no es ganar disputas. La intención es poder conectar con personas y que de esa conexión de pronto surja, por ejemplo, un discipulado. No nos llamó el Señor a ganar disputas, ¿no? No nos llamó... yo llevo 27 debates ganados. Creo que no. Totalmente. Quiero cerrar esta charla. Lamento mucho que tengamos que irnos porque el café todavía va más o menos a la mitad. Pero quiero cerrar esta charla con la tesis 47. El antídoto para el fundamentalismo es el fundamento. ¿Crees que necesitamos estudiar más, profundizar más en la palabra, conocer realmente de dónde venimos para saber a dónde vamos? Si se fijan con atención en la tapa del libro de 95 tesis para la nueva generación, van a ver, si no recuerdo, en la partecita de abajo, que es como un graffiti que está escrito y que dice fundamentalismo, y está tachado, y dice fundamento, en grande, ¿no? Hoy en día el cristianismo en general, la iglesia evangélica en particular, pero pasa en otras religiones también, ¿no? El fundamentalismo islámico, por ejemplo. Existe en un mundo cada vez más secularizado, más globalizado, una de las respuestas ante todo eso es cerrarse, ¿no? Y esto lo vemos en diferentes ámbitos, políticos, religiosos, culturales, ¿sí? Es una de las respuestas ante el caos, es cerrarse, ¿sí? Sentir que el mundo le doy orden haciendo que sea más chiquito. El fundamentalismo puede ser descrito de muchas maneras, hay infinitos estudios sobre el fenómeno del fundamentalismo, pero una de las definiciones que me gusta y que creo que me da sentido es que el fundamentalismo absolutiza lo relativo. Entonces, ¿qué significa eso? Que a partir de cosas que son perfectamente culturales, perfectamente... o sea, como algo cultural no lo digo como algo malo, lo digo simplemente como una expresión cultural. Ahora, de ahí a elevar esa expresión cultural al grado de absoluto, eso es lo que convierte a algo en un aspecto más fundamentalista, ¿no? Es llevar cierto aspecto que puede ser muy valioso para mi grupo, para mi propia historia, y convertirlo en un axioma, en un dogma, ¿no? Creo que para que eso no nos pase, tenemos que poder distinguir claramente qué aspectos son fundamentales. Y en los aspectos fundamentales, lo decía San Agustín, ¿no? Esta famosa frase de San Agustín: en las cosas esenciales, tengamos unidad, ¿sí? Pero las cosas esenciales no son tantas. En realidad son pocas. Son pocas, ¿no? Y si vamos a la historia, vemos que los concilios ecuménicos dijeron, bueno, las verdades fundamentales son estas que tienen que ver con la Trinidad, esto que tiene que ver con Cristo, esto que tiene que ver con la creación. Y, ok, llegamos a un acuerdo, son verdades fundamentales, pero después, en formas, en prácticas, en tendencias, en tradiciones, no podemos construir eso y elevarlo a la altura de un dogma, a la altura de un fundamento, porque esos fundamentos son hacer una casa sobre la roca, sobre la arena, perdón, ¿sí? Necesitamos tener casas construidas sobre la roca. Necesitamos, en ese sentido, saber cuáles son los fundamentos de nuestra fe y a partir de, y en esos aspectos, como ponernos firmes y decir, esta es nuestra unidad y cuidarla y trabajarla, pero en otros aspectos, dejar mucha vía libre, dejar una, como, relajarnos un poco y decir, ok, esta es tu forma cultural, yo no la hago así, a mí no me cierra tanto, me parece que esto puede ser problemático, pero buenísimo, podemos hablar y no inmediatamente construirte como el nuevo barrio del siglo XXI, O destruirte, o decirte sos un hereje, o sos una basura de persona, odias el cristianismo por hacer esto. No, o sea, si no estamos tocando los fundamentos de la fe, como relajémonos un poco y también aprendamos a disfrutar
digamos. Si no tuviéramos una riqueza cultural en la multiplicidad, ¿no? En la multiforme gracia de Dios, rápidamente las cosas se vuelven muy aburridas. Si somos todos iguales, rápidamente las cosas se vuelven monotemáticas y empiezan a deformarse también. ¿Por qué? Porque cuando no hay un contrapeso de otra forma, si esta es la única forma y solamente puede entenderse así, eventualmente esto se construye en un ídolo. Las formas culturales, las formas litúrgicas, las formas teológicas, las tradiciones, se convierten en un ídolo, y entonces en ese sentido me parece muy valioso que podamos decir, ok, nosotros estamos parados acá, yo creo esto, me parece que esto está bien, pero me hace bien escuchar otra tradición cristiana. Me hace bien saber cómo resuelven los ortodoxos griegos esto. Me hace bien saber cómo le veían los padres de la iglesia este tema. Me hace bien cómo... Creo que se entiende el punto, ¿no? Totalmente. De poder tener oídos un poco más abiertos, porque eso también va a enriquecer nuestra experiencia cristiana. Y a fin de cuentas, tiene que ver con eso, ¿no? Que Cristo crezca en nosotros y que nosotros seamos una imagen cada vez más parecido. Hasta que Cristo sea formado. Hasta que Cristo sea formado completamente en nosotros. Y ese Cristo, nosotros no es de nuestra propiedad. Ese Cristo está presente en culturas diferentes, en historias diferentes, y si yo quiero los múltiples rostros de Dios, ¿no? Si yo quiero poder crecer a la altura del varón perfecto, tengo que escuchar, porque parte de ese varón perfecto mi cultura no la tiene, mi tradición no la tiene. Entonces tengo que ser lo suficientemente humilde como para decir, necesito de eso. Totalmente, totalmente. La rebelión de los santos es un libro, Cristianismo y Posmodernidad, es un libro que lleva varios años en el mercado ya, unos 3 años. 3 años. 3 años, y yo creo que lleva un buen récord de ventas. Si alguien todavía no lo ha leído, de corazón, de amigos, como decimos en México, de cuates, yo les invito a que lo lean. Son muchos ensayos que tocan puntos verdaderamente importantes en la vida cristiana. 95 tesis para la nueva generación, Manifiesto de Espiritualidad y Reforma a la sombra de Lutero, es el libro que cuando nosotros ahora nos veamos con ustedes en el canal, y cuando ahora nosotros estemos, ustedes puedan escuchar este podcast y este programa Perspectivas, ustedes pueden adquirirlo ya en Papiro 52 y en todas las librerías hermanas. Así que de corazón también les invito. He leído yo 2, 3 ensayos que he tenido ese privilegio. Me parecen fascinantes. Y solamente quiero cerrar con una pregunta políticamente incorrecta. ¿Cuál es tu pronóstico México-Argentina ahora en el Mundial? Hay ciertas cosas que solo la voluntad del Padre conoce, y a nosotros no nos es dado saber ni los tiempos ni las sazones. Que gane el mejor. Que empatemos y pasemos los dos. Me parece maravilloso. Muchísimas gracias. Fue todo un placer. Gracias. Y he disfrutado mucho todo este tiempo contigo, con Almen. Increíble todo lo que has hecho en favor de una generación ávida y con muchas preguntas, y tú has venido a dar respuestas a muchos temas. Que el Señor siga usando tu vida, que siga siendo de bendición. Y bueno, dale, que hay mucho más que hacer. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Disfrutamos muchísimo este tiempo. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes. Este ha sido Perspectivas.